Hola, buena tarde a todos, a todas. Vamos a dar inicio para comenzar en buen tiempo y poder culminar a la hora establecida. Tratar de, ahora sí que aprovechar nuestro tiempo lo más que se pueda. Sean bienvenidos todos. Es un gusto saludarles por este medio. Pues vamos a continuar con lo que es nuestra segunda sesión acerca de trastornos del aprendizaje. Ok, bueno, en primero me da mucho gusto y agradezco su participación en el grupo de WhatsApp, el hecho de que hayan ahora sí quienes entregaron en tiempo y en forma la actividad que habíamos acordado. No les contesté, no hice observaciones a ninguno, pero en general lo que podría decirles de las evaluaciones que ustedes hicieron, pues están bien. Hay algunas que contemplan en mayor o menor medida indicadores. Lo único es que algunos omitieron la parte de datos generales y eso pues es algo que tenemos que considerar muy importante. Es necesario que cuando hagamos una escala de evaluación en este caso, pues consideremos lo que son los datos generales, nombre del alumno, edad, fecha en la que se está aplicando esta evaluación, porque podemos valorar al año, a los 2 años algunos instrumentos y es necesario pues tener el antecedente de quién lo aplicó, en qué momento, en qué periodo, porque son cuestiones que pues también nos pueden dar una variación en los resultados. Entonces, muchas gracias a todos los que entregaron ahora sí que la fecha acordada y los que han estado entregando. Pues de igual manera yo entiendo que tenemos muchas cosas, tuvimos un puente muy largo, espero que lo hayan disfrutado y bueno. Entonces, antes de iniciar lo que es nuestro segundo tema que vamos a abordar hoy, trastornos de la comunicación, a mí me gustaría que 3 personas nos compartieran su escala. Algo que podemos sacar de este ejercicio que ustedes hicieron de manera individual, pues es ahorita que revisemos estos 3 ejemplos de las escalas, eh, podemos a lo mejor visualizar la de otros compañeros y ver qué elementos nos faltaron en la de nosotros y poderla enriquecer. La idea aquí es que estos insumos que ustedes están construyendo, pues les puedan ser útiles en la práctica, ¿sí? Entonces vamos a ver si por ahí está, a ver quién, la maestra Brenda Naveda, espero no equivocarme con el apellido, ¿estará por aquí? O la maestra Karen Daniela Priego, perdón. ¿Estará por aquí la maestra Daniela Priego? Buenas tardes, sí estoy, Daniela Priego, pero no me permite compartir el... Simplemente la mayoría que somos Ok, a ver, permítame, maestra. nosotros. Tú tenías la roca. Por eso tenemos esa mayoría. Y Deme un minutito, maestra. Ok. Ok, voy a compartir desde aquí. Ahorita me indica usted si ve su rúbrica. Aún no me aparece.
Ya a mí me aparece, maestra. ¿Ya? ¿Sí la alcanzan a ver todos? Ya, sí. Sí, Sí, maestra. Sí, se Sí, ve. sí, Ok. maestra. Maestra, ¿nos pudiera compartir su tarea, por favor? Pero ¿a qué se refiere? O sea, es que no lo entiendo. ¿Cómo le hice o cómo? Sí, sí, sí. La idea, vamos a compartir una de los 3 años, una de 4 y una de 5. Solamente el ejercicio, el propósito que tiene el que podamos ver nada más aunque sea 3 de las tareas que ustedes hicieron, es para que yo creo que cada uno de nosotros vayamos revisando ya de manera particular. Yo les decía hace ratito, hay muchos instrumentos que son muy completos y de los que posiblemente yo puedo decir, bueno, en el mío a lo mejor yo contemplé solamente 3 indicadores y ahorita estoy viendo la de usted y digo, bueno, a mí me faltó poner, por ejemplo, este indicador y lo pudiera agregar al mío. La idea no es obviamente que, me voy a robar la idea de lo que hizo mi compañero, pero sí que podamos ser autocríticos y que podamos retroalimentar lo que cada uno de nosotros está haciendo. Vuelvo a lo mismo, la idea que tenemos en este taller, pues es que ustedes tengan la mayor cantidad de insumos que les puedan permitir brindar una atención de manera inclusiva y que puedan tener pues mayores insumos para lo que es su práctica diaria. Entonces, ¿usted cómo consideró estos indicadores, así de manera general? Ok, ya lo entendí. Entonces, bueno, sí, realmente no sabía si estaba bien, ¿verdad? Fue lo que yo entendí que había que hacer. De acuerdo a un archivo que se mandó sobre el protocolo, nada más fui como quedándome una idea, porque yo pensé que solamente era como una lista así, tipo de cotejo, pero pues, sí, veo que este va más allá y además no sabía cómo clasificarlo, pero también me guié por decir así en la de protocolo que dice marca con una X, las instrucciones, y de ahí me fui a una que mandó de unas diapositivas que no recuerdo cómo se llama el archivo, y ahí me fui a la de 3 años porque pues yo la quise hacer de primero de preescolar, que son los más chiquititos, y pues sabemos que entran a los 3 años o que en el año que ellos ingresan entran a los 3 años. Yo por eso no consideré en ponerle edad en los datos generales, porque como arriba le puse que era para de primero de preescolar, así lo dejé. Entonces, nada más consideré poner el nombre pues ahora sí que del niño o niña, la escuela, en qué fecha se hizo y el grupo al que pertenece, por si había, por ejemplo, dos, primero A, primero B, no sé, de esa escuela, pues para diferenciarlos. De ahí, pues, como le comenté, eran unas diapositivas que usted puso, que usted envió o que compartió, y ahí venía desglosado por edades, y también vi lo de las áreas. Aún así, yo tenía duda en que si viendo con otros archivos, tenía que hacer como que una comparación y sacarle unas cosas, por ejemplo, de unos una y de otros otra, pero me di cuenta que, por ejemplo, en la envío de protocolo viene de manera general, decía el niño o el joven. Entonces yo dije, no, pues si es específicamente para preescolar, vi que habían unas cosas que a lo mejor suenan muy pero pensé en hacerlo un poquito más específico, porque al final de cuentas, al momento de hacer la evaluación, a veces se nos va ahí y pues no sabemos qué es el objetivo realmente el que abarca. Entonces, pues fue ahora sí que lo que consideré y vi que pues tenía que ver o que correspondían también a la que usted había mandado ahora sí que como tipo general, porque le digo que decía niños y adultos, y jóvenes, perdón. Y pues como también vi que decía que si lo logra, que sin proceso y las observaciones. Yo también por eso pensé, dije, lista de cotejo queda corto, porque a veces el sí lo hizo, no lo hizo, para mí en un niño pequeño es como muy vago, porque puede ser que en ese momento no lo hizo, pero ¿por qué no lo hizo? A lo mejor puede decir, no, el niño no lo hizo, pero en ese momento el niño, no sé, se sentía mal o no sé, alguna cosa así, ¿no? Y que pueda ayudar a tener un mayor soporte a lo que es ahora sí que pues sí, a ir checando los rubros que ahí marcan. Entonces sí se me hizo importante, de hecho no me cupo, pero pensaba hacerle el espacio más grande de observaciones, porque pues a veces no nos cabe ahí escrito y cosas así, pero pues ya eso ya, nada más lo hice así el formato. No sé si a eso se refería al momento de Sí, compartir. maestra.
Muchas gracias. Sí, la idea era esa, ¿no? Darles insumos y que de ahí ustedes consideraran, había algunos que a lo mejor podíamos meter y decíamos, bueno, en el otro me da otros parámetros, pero los puedo integrar y hacer uno completo. Ya posteriormente, lo que pudieran hacer de manera particular, les decía, es, por ejemplo, bueno, yo hice una que es de 5 años, pero de las que pude observar, a mí me gustó mucho esta porque viene muy completa, porque tiene muchos parámetros que son observables y entonces yo puedo sustraer de ahí y armo a lo mejor ya la que sería general de todo preescolar. Eso pudiera ser, por eso también dividimos que varios hicieran o que ustedes eligieran la edad en la que iban a participar. Muchas gracias, maestra. Por ahí estará la maestra Claudia Ramírez. Sí, aquí estoy. Ok, maestra, ¿tendrá usted a la mano por ahí su escala? Sí, permítame. A ver, déjeme ver si podrá compartirla, si no, ahorita la busco aquí en los archivos, permítame. A ver. Pero nada más si me apoyan, sí la podría compartir, nada más si me dicen cómo. Ok, ¿está en su celular o está Ajá, el celular. Ok, ahí le tiene que dar la opción, ya dejé de compartir yo, En compartir donde dice pantalla. compartir, ¿lo doy yo? Ujú. Mm. A ver, si no, voy, creo que ya la tengo aquí. Si no me equivoco, ¿es esta? Sí, es esa. Ok. De igual manera, maestra, ¿pudiera compartirnos usted cómo la realizó? ¿Qué es lo que pudo observar al elaborarla o toda esta parte? Sí, Gracias. pues yo me basé en los dos archivos que había enviado en un principio para revisar y pues obviamente decidí hacerla para un alumno de 4 años. Sentí que complementé ahora sí que de los dos archivos y aún así hubo unos indicadores pues que sentí que la información venía un poco general, entonces traté de ser un poco más específica en algunos, pero siento que quizás sí me faltó a lo mejor ser específica en otros. Y yo coincido también con la compañera que acaba de participar, la escala para valorar a un niño, ahora sí que de estas edades, considero que pues no nos deja mucho solo decir si lo hace o si no lo hace. Entonces, por ello agregué yo como otro valor para evaluarlo, si siempre requiere ayuda o si algunas veces requiere ayuda, si lo hace y si no lo hace. Ok, gracias, maestra. Así es. Algo que pudiéramos observar de la elaboración de estas escalas, nosotros podríamos decir, bueno, yo trabajo a lo mejor en una zona urbano marginada o en una zona marginada y hay algunos aspectos que yo no pudiera valorar o por el mismo contexto, pues no están en la mayoría de los alumnos. En ese caso también tenemos que visualizar y contextualizar cada uno de estas escalas. Cuando nosotros queremos observar pautas, tenemos que valorar también esta parte contextual.
viene desde la misma parte de algunas palabras que a veces podemos ocupar. No digo que estén aquí, lo hablo en general, ¿no? Hay palabras que a veces ocupamos y que decimos, bueno, pero es que en el contexto en el que estoy o en el que se encuentran estos alumnos o mis alumnos, pues no es una palabra común, entonces la podemos cambiar por otra. La idea es que podamos tener la mayor certeza de que estos aspectos que nosotros estamos observando nos va a dar un parámetro de algo que no está sucediendo o que no se está presentando en nuestros alumnos, ¿sí? Entonces aquí podemos ver en esta escala de igual manera las áreas que habíamos ahora sí que puesto y ahora sí que varios indicadores que podemos visualizar o que podemos observar, decíamos ese día, tanto con ayuda de los tutores como a través de las actividades diarias que nosotros realizamos al interior de nuestras aulas, ¿sí? Entonces, muchas gracias, maestra Claudia. Y Gracias. de 5 años, no sé si esté por ahí la maestra Beatriz Barranda. Sí, maestra, aquí estoy. Ok, ¿Sí me maestra. escucha? Sí. Igual, a ver, ahorita voy a compartir su escala y nos podría apoyar usted en compartirle a los compañeros también cómo la realizó. Sí, maestra. Bueno, pues aquí para empezar, con lo que nos compartió hace rato maestra Laura, noto así como la primera falla, ¿no? Porque no puse aquí la instrucción de marca, por ejemplo, ¿no? Ahí ya me autoevalúo y tache. Y consideré aquí tres aspectos, el de nunca, a veces y siempre, efectivamente, es incluso mis compañeras que mencionan que hasta 5 años, yo consideraría que incluso hasta a nivel primaria, ¿no? Yo tengo 3er grado y, por ejemplo, algunos test que he aplicado precisamente para tratar de valorar el por qué una niña, un niño tiene ciertas dificultades de aprendizaje, efectivamente no solo marco el sí puede o no puede, sino como la frecuencia con que lo hace. En este caso, por eso puse siempre, a veces o nunca, o depende de lo que se va a evaluar, es como tal, también ahí podemos ir modificando los indicadores a valorar. Y bueno, también yo me basé más en el de protocolo, en donde ya vienen como los indicadores y en algunos traté de ir modificándole para alguna actividad específica, pero en la mayoría, los dejé así como estaban. Ya nada más, lo que cambia es, lo de la frecuencia con que lo hace o no lo hace. Y ahí mismo, pues, te va indicando las áreas, ¿no? Así Me es. llama la atención algo, nada más quiero mencionar, sí es el de protocolo, en donde incluso viene, las sugerencias para padres. Eso me llamó la atención porque dice ahí que si nota que la mayoría, por ejemplo, no lo realiza, es cuando ya es como un signo de alerta. Entonces ahí pues me pone como de, de aviso que esta valoración es como que trabajada en conjunto con el padre de familia, ¿no? Sí, aquí en esta cuestión, en las sugerencias que daba este insumo que usted nos acaba de mencionar, vienen sí algunas actividades. Aquí lo que tenemos, usted acaba de decir algo muy importante y eso va a ser un referente tanto en lo que son la discapacidad intelectual, en los trastornos de la comunicación, en el autismo, en el TDAH. Tenemos que ver la frecuencia con la que se están presentando algunas pautas y la intensidad con las que éstas se dan. No podemos decir
como tal que, por ejemplo, el alumno a lo mejor, por ejemplo, en la parte emocional sobre todo, ¿no? El alumno no logra expresar sus emociones y a lo mejor en el momento en el que yo evalué esa consigna, no lo hizo. Pero a lo mejor yo observo que posteriormente y en las otras actividades el alumno es capaz de expresar necesidades, el alumno es capaz de decir lo que le agrada y lo que no le agrada, entonces yo no puedo poner como tal que el alumno no lo hizo, porque a lo mejor en ese momento el alumno venía mal, tuvo una situación en casa que pudo alterar el resultado de lo que yo estoy aplicando. El día de hoy vamos a ver también otros instrumentos ya referidos a lo que es lenguaje y también tenemos que tener cuidado. En general, cuando nosotros vamos a aplicar, nos pasa hasta en la parte de la evaluación diagnóstica, ¿no? Vemos que a veces llegan los niños y a veces no tienen ganas o a lo mejor tuvieron o a lo mejor se enojó mamá en el transcurso de que iba a la casa porque se les hizo tarde, porque esto y el otro, ya lo regañaron y entonces llega y no quiere hacer nada. Pero si se le aplico al siguiente día, los resultados van a ser otros. Entonces sí tenemos que tener cuidado con esta parte. En la parte de las sugerencias también, pues hablar con los padres. Algo que yo les decía la sesión pasada es que tenemos que tomar en cuenta esos antecedentes del desarrollo porque también tenemos que ver a lo mejor esta parte de, me estoy adelantando a lo mejor a lo que vamos a ver hoy, ¿no? Pero decimos, bueno, es que la mamá está preocupada porque, por ejemplo, el alumno no está logrando hacer esto o no está pronunciando, por ejemplo, bien la R. Y empezamos a indagar y resulta que a lo mejor su papá o su mamá hablaron hasta los 4 años de manera clara, ¿no? Y entonces vemos algunas pautas que no quieren decir como tal que el alumno tenga un problema, sino tenemos que ver todos los factores que pudieran alterar también o que pudieran incidir en los resultados. Entonces, gracias maestra. Gracias a la maestra Claudia, a la maestra Daniela por su participación. Gracias a todos. Solamente, pues ahora sí, por cuestiones de tiempo, solamente pudimos observar 3. Ustedes pueden ver las demás en el grupo y les decía, ustedes valoren el ejercicio que ustedes hicieron y de ahí también ustedes pueden ser capaces de decir, bueno, yo le voy a integrar lo que vi que puso la maestra Beatriz ahorita, lo que ella nos compartió, yo no tomé estos aspectos y puedo enriquecer la mía. La idea es que puedan tener un insumo que les permita o que les pueda hacer lo más funcional posible. Entonces, gracias. Por ahí ya yo checaré con el maestro José Luis la parte de, ahora sí que de tomar en cuenta la puntualidad, la forma en la que lo hicieron y el contemplar pues todos los indicadores, ¿sí? Ok, entonces nos vamos a ir ahora sí de lleno ya a lo que es la sesión Maestra, 2. disculpe, Dani Priego tiene levantada la mano. Perdón. Sí, diga maestra. Disculpe, yo participo ahorita, pero me surgió una duda con algo que mencionaron ahorita, y sí la tenía y se me olvidó, pues también decirle. En la parte de las diapositivas que le comentábamos, ya ve que al final viene una parte, o sea, vienen los rubros que hay que considerar, pero también viene una parte, como comentaba la maestra que pasó, que dice signos de alarma. Entonces, mi duda era esa, porque también en ponerlos dentro de del también pensé, porque a veces cuando dice alarma, pues se alarman los papás, ¿no? O sea, como que, y ya hay como una predisposición. He visto casos en el que, aunque ya esté diagnosticado algo, pues les es difícil alguna situación, alguna condición del niño. Entonces, abajo donde venía signos de alarma, ¿eso también se pondría en el formulario o eso ya sería para evaluarlo uno? No, maestra, como tal, cuando nosotros vamos a evaluar, efectivamente, pongámonos en el papel de la persona que va a ser evaluada o del papá o mamá al que le estamos diciendo que estoy observando una situación con su hijo, ¿no? O su hija. Desde el momento en el que nosotros le decimos al papá que estoy observando que hay una situación alarmante, que estoy viendo que hay algo que no se está desarrollando de manera típica en la cuestión o que está afectando el aprendizaje, entonces ya le estás diciendo, híjole, ¿qué está pasando, no? Que a lo mejor yo no me daba cuenta que esto, o a lo mejor yo sé que mi hijo tiene una dificultad, pero pues no la había hecho tan notoria.
Lo que nosotros o el propósito que tenemos al elaborar esta escala y el propósito que vamos a tener al ver algunos instrumentos que vamos a ver a lo largo de estas siguientes 2 sesiones es solamente para fines de nosotros como docentes. Porque yo les decía ese día, el fin no es etiquetar a los alumnos y ponerles un diagnóstico. El fin es que nosotros podamos tener un referente de qué está pasando con el alumno y a qué se deben estas dificultades para que entonces yo pueda encontrar la línea de trabajo más acorde. Porque puede pasar que la estrategia metodológica que estoy utilizando en el aula no me va a dar resultados y a lo mejor no me va a dar resultados porque no estoy yéndome por la línea prioritaria en el caso de mis alumnos. Regresándome un poco a lo que es la discapacidad intelectual, por ejemplo, llegan niños que a lo mejor no fueron escolarizados en una etapa preescolar y llegan a la primaria. Entonces veo que llevan un retraso ya, un rezago escolar, digámoslo así, en diferentes habilidades o en competencia curricular. Si yo me enfoco a querer abordar como tal y a que mi alumno alcance los parámetros que me marca el perfil de egreso, que me marcan planes y programas, me voy a frustrar porque no es lo que mi alumno necesita en ese momento. Si, por ejemplo, el alumno no es capaz de centrar su atención y lo tengo trabajando y a los 2 minutos ya se me fue o se para del salón porque no existe esta parte de interacción social y a lo mejor solamente puede estar por un tiempo determinado en el aula y se sale, no controla esfínteres, no logra comunicarse, ¿cómo espero alcanzar yo los contenidos acordes si la parte de habilidades adaptativas no está consolidada? Entonces, en la parte de la evaluación diagnóstica, del que yo comprenda qué es lo que está pasando con mi alumno, me va a permitir a mí como docente elegir las estrategias o buscar ahora sí que la ayuda necesaria para que me digan, bueno, ya yo vi que esta parte es la que, o estas áreas son las que en mi alumno tiene mayores limitantes. Bueno, entonces vamos a elaborar un plan en el que podamos ahora sí que ponernos metas a corto plazo y en las que yo pueda empezar a ver resultados. Porque así a lo mejor me voy a llevar un primer año trabajando esta parte adaptativa, pero ya en segundo grado ya consolida un proceso básico de habilidades del pensamiento, por ejemplo, previo para lo que es operaciones básicas. No sé si me doy a entender. Entonces, cuando nosotros hagamos o al momento de realizar esta evaluación del desarrollo, es solamente para ver qué pautas no están siendo consolidadas o no se están cumpliendo en el desarrollo típico del niño. No podríamos poner obviamente ya como tal los signos de alarma porque nosotros lo vamos a ver a través de los resultados o del análisis que tengamos de los resultados de esta escala. No sé si me doy a entender. Sí, ya. Es que estaba confundida en el a quién, pero ya. Quedó resuelto. Gracias. Ok. No, gracias a usted, maestra. No sé si alguien más tenga alguna otra duda. Ok. Entonces vamos a continuar ya con lo que es trastornos de la comunicación. De igual manera, les recuerdo, si vamos teniendo dudas a lo largo de la sesión, levantan su mano y damos el espacio para participar. Ok. Bueno, en esta sesión vamos a hablar de lo que son trastornos de la comunicación y para iniciar, a mí me gustaría igual pedir la participación de 3 personas. Por ahí, a ver, no, yo no alcanzo a ver, pero alguien que quiera participar. No va a ser examen, no se preocupen. Bueno, por ahí, no sé si alguien tenga levantada la mano, no alcanzo a ver, o maestra Violeta Terán, que es a quien tengo ahorita aquí enfrente. Ajá, dígame. Sí, maestra, elija un número del 1 al 3. El 2. Ok, el 2. Maestra, ¿usted qué entiende por trastorno de la comunicación? ¿Qué es lo primero que se le vendría a la mente al escuchar hablar de trastornos de la comunicación? Pues que el niño tiene mucha dificultad para expresar algunas palabras, por decir, para ir al baño, que no lo sepa decir, que mejor prefiera señalar
pues bien, o sea, lo que es el baño por una imagen o que diga las palabras cortadas. ¿Ok? Muy bien. Cuando nosotros hablamos de trastornos de la comunicación, o comúnmente lo que decimos en las aulas como docentes, ¿no? Es que yo veo que o observo que en mi grupo tengo 5 niños que tienen dificultades de lenguaje, que es lo que comúnmente se nos dice, ¿no? Porque no pronuncian la R o porque efectivamente, porque no le entiendo, maestra, no les entiendo qué es lo que me dice, o estamos tratando de hablar y no dice, no puede comunicarse. O también en esta parte de trastorno de la comunicación pudiéramos entender o lo que comúnmente vemos dentro de las aulas, esta parte de que así como escribe, así lee. Y empezamos a ver estas pautas que nos dicen, bueno, es que algo está pasando con este alumno porque encuentro diferentes limitantes en el área comunicativo-lingüística, ¿no? Pero ¿qué entendemos entonces o qué vamos a entender como tal por trastornos de la comunicación? Vamos a entender a todo ese conjunto de alteraciones en los componentes del lenguaje, es decir, en la parte comprensiva, en la parte de comprender las consignas o las indicaciones que se nos dan y trasladarlas a la parte expresiva. Una cosa es cuando la información entra a nuestro cerebro, la procesamos y al momento de poder ya dar una respuesta acerca de lo que se me está cuestionando. Entonces, cuando vemos que hay alteraciones en este proceso de emisión y de recepción, entonces ya estamos viendo que hay por ahí una cuestión de dificultades en lo que es la comunicación. Y aquí nos dice, estas alteraciones pues van a estar, ahora sí que como su nombre lo dice, limitadas o van a presentarse dificultades en todos los aspectos, tanto en la parte fonológica, en la morfosintáctica, en el uso comunicativo del lenguaje. Y aquí entra esta parte de que dice, no esperables para la edad y la lengua materna. En este caso, volvemos a la sesión anterior, ¿no? Hay una cuestión de lo que se espera que el niño o la niña logre hacer en la parte comunicativo-lingüística a cierta edad, y cuando vemos estas pautas que no se están observando en nuestro alumno o en nuestra alumna, entonces pudiéramos decir que ya se está presentando una alteración, ¿sí? Ok, nos regresamos por ahí. ¿Le podemos dar clic en el dragoncito? Por favor. Y otro participante, otra participante. Maestra, Dube Coral, ¿quiere participar? Ok, sí, adelante. Tengo que elegir el número. Ya dijeron el 2, nos queda el 1 y el 3. ¿Ya me escucho? ¿Sí? El 1. El 1. Es que tenía los audífonos, no se podía hablar. Ok. Ay, creo que nos regresamos con eso. Ok. Maestra, mencione 2 aspectos que usted consideraría. Dice, menciona 2 aspectos por los que considerarías que tu alumno o alumna está presentando un trastorno de la comunicación. Por ejemplo, en su aula, algo que usted haya visto con alguien que le diga, yo creo que mi alumno tiene una dificultad o un trastorno de la comunicación porque observo esto y esto. Bueno, no, solo he trabajado un poquito en aulas y lo que he trabajado es con niños que tienen autismo y pues por lo general no hay un lenguaje, aunque ellos estén en preescolar, no tienen, nada más hablan como con vocales. Entonces no hacen las palabras completas, no tienen comunicación entre ellos porque no tienen el lenguaje todavía desarrollado. Ok, entonces hablaríamos esta No parte de trabajaba que así no hay con una niños. comunicación funcional, no puedo entender lo que me dice o no puede comprender lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces vemos que hay diferentes Más bien aspectos. yo no Dentro del entiendo lo que aula ellos pudiéramos decir, algo que nos alarmaría sería la ausencia de vocabulario. Niños que nos encontramos dentro de las aulas con escaso vocabulario o que a lo mejor no logran articular de manera correcta y esta articulación dificulta la comunicación funcional, por ejemplo. Gracias, maestra. ¿Nos pudiéramos ir, por favor, a la diapositiva 5?
¿Otra más? Ok, bueno. Para entender esta parte comunicativo-lingüística, hay dos aspectos que vamos a considerar muy importantes o que tendríamos que tener claro. Algo que comúnmente pasa o que vemos es esta parte de decir, ay, bueno, es que tiene problemas en el lenguaje o es que tiene problemas en la comunicación, pero ¿cuándo son dificultades en la parte lingüística, en el lenguaje, y cuándo se están presentando dificultades en la comunicación? Para esto vamos a entender bien qué es el lenguaje y qué es la comunicación. Y vamos a entender a lo primero, al lenguaje, como todo ese sistema de signos que va a utilizar una comunidad para comunicarse, ya sea de manera oral o ya sea de manera escrita. Por ejemplo, en México utilizamos el español para comunicarnos de manera escrita o de manera oral. Si hablamos, por ejemplo, de chicos sordos, la lengua de señas mexicana en México, obviamente, y de igual manera para comunicarse de manera oral y de manera manual y de manera escrita. Si nos vamos a otro país, pues existirá también otra lengua, otro lenguaje en el que ellos se comunican de manera escrita y de manera oral. Algunas características que podemos tomar en cuenta para entender esto del lenguaje, pues es que es una capacidad que tenemos solamente los seres humanos y que va a ser la base de la comunicación. Para que nosotros podamos comunicarnos, por ejemplo, en México, pues tenemos que tener desde pequeños este aprendizaje o esta adquisición a una lengua materna, que en nuestro caso, pues es el español, ¿no? Si estamos en una comunidad indígena, por ejemplo, pues desde pequeños empiezan a hablarles en una lengua materna, por ejemplo, en el náhuatl, y entonces su primer lengua materna sería el náhuatl y ya el segundo sería el español, ¿no? Pero sería la base para que pudiéramos tener una comunicación dentro de nuestra propia sociedad o dentro de nuestra comunidad. La otra de las características nos dice aquí, nos permite el intercambio de información entre el receptor y el emisor, se vale de símbolos. El lenguaje conlleva símbolos, conlleva sonidos, conlleva señas en el caso de la ELSM y puede ser verbal, o sea, puede ser hablada o no verbal en el caso de la lengua de señas mexicana. Y en consecuencia, la comunicación, ¿qué vamos a entender como comunicación? La comunicación ya va a ser todo este proceso por medio del cual vamos a transmitir información, igual de un emisor a un receptor, y vamos a intercambiar expresiones, sentimientos, opiniones, información, vamos a adquirir obviamente aprendizajes, entre otras cosas más, ¿sí? Entonces, mientras nosotros tengamos claro qué es la parte, qué es el lenguaje, qué es la comunicación, vamos a entender todo lo que vamos a abordar a lo largo de esta sesión. ¿Sí? ¿Cómo clasificamos o cómo se clasifican los trastornos de la comunicación de acuerdo a lo que es el DSM-5, que es donde nosotros nos estamos ahorita enfocando o de donde estamos partiendo en estas 3 sesiones que estamos viendo trastornos del desarrollo neurológico? Bueno, de acuerdo a este documento que yo les presentaba en la sesión pasada, los trastornos de la comunicación se van a dividir en trastornos del lenguaje, trastornos fonológicos, trastornos de la fluidez en la primera infancia, que es el tartamudeo, y trastornos de la comunicación social. ¿Cuáles de estos serían los que más frecuentemente nos encontramos dentro de las aulas? Los 2 primeros, lo que es los trastornos del lenguaje y el trastorno fonológico. Son los 2 que vamos a abordar en esta sesión, ¿sí? No quiere decir que los demás no importen, pero de manera, digamos que más general, son los que nos vamos a encontrar con mayor incidencia dentro de las aulas. Ok. Bueno, nos vamos ahora con el trastorno del lenguaje y para esto tenemos que identificar o tenemos que tener claros algunos indicadores de igual manera para poder decir que se está presentando un trastorno en el lenguaje. El primer aspecto que nos dice o que nos marca esta clasificación es que tendrían que presentarse dificultades persistentes, o sea, constantes en lo que es la adquisición, pero también el uso. Quiere decir que el alumno puede estar presentando dificultades
les decía, constantes, con frecuencia, yo me doy cuenta que no accede, no hay una adquisición, por ejemplo, de vocabulario, pero tampoco de uso. Entonces, cuando yo le pregunto, por ejemplo, Pedro, tráeme el libro que está arriba de la mesa, ¿no? Empiezo a ver que no comprende algunos aspectos de los campos semánticos, pero que tampoco utiliza la información que yo le estoy dando. No llega y no sale de igual manera, ¿no? Y dice aquí, podemos ver estas deficiencias en la comprensión y en la producción. ¿Qué es lo que va a incluir o qué es lo que vamos a distinguir en este punto? Nos dice vocabulario reducido, conocimiento y uso de palabras. Podemos encontrar niños desde preescolar, por ejemplo, que en un tercer grado de preescolar vemos que estamos viendo, no sé, el campo semántico de animales y el campo, estamos viendo la granja, ¿no? Y entonces empezamos a ver que el alumno no comprende y no tiene conocimiento de muchos animales. Empiezo a ver yo otro campo semántico, por ejemplo, a lo mejor el de útiles escolares, y estamos viendo los útiles escolares que tenemos dentro del aula, y empiezo a notar que no comprende si le digo, por ejemplo, que traiga su mochila, o no comprende si le digo que me traiga los colores y me trae unas tijeras, o le pido unas tijeras y me trae un lápiz. Entonces ahí empiezo a notar que algo no está, que algo raro está pasando, ¿no? Que algo no me está gustando en esta parte de el hecho de que él comprenda cuáles son estos objetos que yo le estoy pidiendo y tampoco entiende su funcionalidad. Estructura gramatical limitada. Esto quiere decir la capacidad para situar las palabras y las terminaciones, dice, de palabras juntas para formar frases. O sea, yo también, por ejemplo, al momento de estructurar una oración, yo veo que no se estructura de manera correcta y entonces no logro comprender el mensaje de lo que él o ella me quiere dar. Deterioro del discurso, capacidad para usar vocabulario y conectar frases. Aquí también, yo les decía el ejemplo la vez pasada, ¿no? Podemos pedirlo, podemos preguntarle algo, estamos hablando de un tema, por ejemplo, el cumpleaños, o estamos hablando acerca de la primavera y entonces yo hago un cuestionamiento y le pregunto a Pedro, a lo mejor, ¿qué hiciste hoy? O Pedro, ¿a qué jugamos a la hora del recreo? Y a lo mejor todos hicimos el mismo juego y entonces él viene y me sale con, maestra, anoche vi la película tal, o me sale con otro tema que no tiene nada que ver con la conversación que estamos teniendo. Entonces ahí ya estoy viendo que no hay una coherencia en el discurso que estamos utilizando. Estos tres aspectos, vocabulario reducido, estructura gramatical limitada y deterioro del discurso, harían referencia a la parte de adquisición y uso del lenguaje, que sería el primer indicador que nosotros estaríamos viendo en que se está presentando o que no se está presentando, mejor dicho, y que nos está señalando que posiblemente pudiera haber un trastorno del lenguaje. El siguiente aspecto que nosotros vamos a tomar en cuenta para poder decir que el alumno o la alumna tiene un trastorno, tendrían que cumplirse los 5 aspectos que nosotros vamos a ver ahorita. El segundo aspecto nos dice lo siguiente: las capacidades del lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado para la edad. ¿Cómo podemos nosotros conocer esta parte? ¿Cómo pudiéramos conocer nosotros que las capacidades o que los aspectos del lenguaje están por debajo de lo esperado para la edad? Maestra, disculpe, David Valdés tiene levantada la mano. Sí, maestro, adelante. Maestra, ¿podría ser en una conversación con ellos? Yo siento que la mejor manera de saber cómo es su lenguaje es haciendo una conversación casual con el niño. Preguntarle lo que sea, qué le gusta, qué no le gusta, como decía, cómo te fue hoy, qué estás haciendo, cuál es su color favorito, para ver si reacciona o si contesta correctamente y el vocabulario que usa al contestarte. Así es, en una conversación pues podemos encontrar o podemos observar muchos de los aspectos que tienen que ver, ¿no? Pero también, si lo vemos aquí,
ustedes ya hicieron una escala en cuestión de desarrollo y evaluamos diferentes áreas. Para poder conocer nosotros cuáles son los aspectos que están por debajo de lo esperado, tendríamos que saber cuáles son estos aspectos que deberían de estar en una edad escolar. Principalmente, ¿en dónde lo vamos a evaluar? En la primera infancia, en el periodo crítico de desarrollo, que hablaríamos que es de los 3 a los 6 años. Aquí algo que vamos a tener mucho cuidado, o con lo que tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo en el caso de preescolar, es que muchas veces decimos, es que ya tiene un problema de comunicación. Bueno, pero vamos a ver también su edad madurativa, tendríamos que ver estas pautas de desarrollo y poder ahora sí ver esta parte del lenguaje, ¿no? Si vemos que lo demás está presente, los demás aspectos, el aspecto motriz, el aspecto cognitivo, y que a lo mejor solamente es la parte del lenguaje, pero que veo que mi único problema con el niño a lo mejor es la pronunciación de algunos fonemas, no pudiéramos decir como tal que tiene un trastorno de lenguaje, porque él puede comunicarse muy bien, porque están presentes los demás aspectos, pero lo único es la parte articulatoria, ¿sí? Entonces, ahorita más adelante voy a enfatizar en esto. Pero nos dice aquí, las capacidades de lenguaje están notablemente por debajo de lo esperado, lo que produce limitaciones funcionales en la comunicación eficaz, en la participación social y en los logros académicos. Entonces, cuando yo veo que estas limitantes o estas dificultades están afectando el aprendizaje, están afectando la comunicación, pero también la participación, ojo, porque entonces aquí ya está habiendo un problema más grande, ¿no? El otro aspecto que vamos a tomar en cuenta dice, el inicio de los síntomas se produce en las primeras fases de desarrollo. Y el último, el D, nos dice, las dificultades no se pueden atribuir a un deterioro auditivo o sensorial. Para que quede clara esta parte del último indicador y el C, por ejemplo, yo no puedo decir que un alumno sordo tiene un trastorno de lenguaje, porque por ende, por la ausencia auditiva, pues sí va a haber una dificultad, pero se atribuye a la condición que presenta de hipoacusia o de sordera, no precisamente a que tenga un trastorno de lenguaje. En el caso, por ejemplo, hace ratito alguien decía, en el caso del autismo, vemos que está limitada el área lingüística, el área de lenguaje y comunicación, pero no quiere decir que tenga un trastorno de lenguaje. Él, por la propia condición de autismo, ya va a presentar dificultades. Entonces, en esta clasificación de trastornos de lenguaje, no van a entrar aquellos niños que tienen ya una disfunción motora, por ejemplo, que a lo mejor tienen parálisis cerebral, que son sordos, que tienen hipoacusia, que tienen una discapacidad intelectual o que tienen autismo. No sé si queda claro este aspecto, maestros. ¿Sí? Ok. Entonces, para que esté o para que nosotros pudiéramos decir, esta parte que yo les quiero dar no es para que también nosotros nos volvamos o que digamos, ay, ya con esto ya voy a hacer un expertazo y ya voy a poder empezar a diagnosticar. No estamos hablando de esta parte o de que con esto ya yo voy a diagnosticar todas las condiciones de mis alumnos. Lo que yo o el propósito que yo tengo de compartirles con estos es que tengamos un poquito más clara la información al momento de poder nosotros decir que algo está pasando en nuestros alumnos. Si bien yo creo que todos los que estamos en esta parte educativa, hay una parte que nos norman, ¿no? Y es, por ejemplo, a inicio de ciclo escolar nos exigen, por ejemplo, la captura de estadística 911 y que yo tenga que poner las condiciones que presentan mis alumnos. Para quienes estamos en servicio y para quienes están en formación, pues son cuestiones también normativas que a veces tenemos. Entonces, con esta parte de la inclusión, sí tenemos que conocer, porque también tenemos que nosotros tener un referente, les decía hace ratito, para poder elegir qué estrategias son las más acordes o qué ajustes razonables pudiéramos hacer al interior de nuestra aula, ¿sí? Esto es solamente con fines para que ustedes comprendan, para que tengamos la mayor información posible y para que podamos ahora sí que comprender algunos instrumentos que vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, reitero, para que podamos decir que hay un trastorno de lenguaje, tendrían que estar presentes estos 5 indicadores. Si vemos que solamente está presente uno, entonces no podemos decir que es un trastorno de lenguaje.
puede haber una dificultad, pero no como tal la vamos a englobar dentro de estos trastornos. ¿Sí queda claro? Ok. Ahora nos vamos con lo que es, por ahí viene una imagen que a lo mejor nos puede clarificar un poquito más. Dice, ¿cómo distinguir a un alumno con trastorno específico de lenguaje? Comúnmente se le conoce así. Y dice aquí, hay algo que nosotros pudiéramos ver en las aulas. En el caso de preescolar es un poco más difícil porque el alumno o el niño o la niña está en un proceso todavía de desarrollo. Pero, por ejemplo, si estamos en un nivel primaria y tengo a un niño en 5º grado con todos estos aspectos, de ley yo diría, bueno, no es normal, digámoslo así, o no entraría en la parte típica, diríamos, esta parte de que esté en 5º grado y a lo mejor no ha consolidado la lectura y la escritura, pero ¿por qué? Y empiezo a indagar, decía hace rato el maestro David, con una charla, por ejemplo, empiezo a platicar con el niño, está en 5º grado y me doy cuenta que no hay coherencia en el discurso, me doy cuenta que hay un escaso vocabulario, me doy cuenta que hay muchos errores gramaticales y articulatorios, por ejemplo, y entonces empiezo a ver que ya comprendo por qué, por ejemplo, no logra escribir correctamente una oración simple, por ejemplo. Puede copiar un texto, pero ya al momento de que yo le pido que dé una respuesta, no la puede escribir porque no puede procesar a lo mejor esta información. Entonces, es más evidente la dificultad en un nivel primaria, pudiéramos decirlo así. Dice, se caracteriza por relatos desorganizados y breves, por errores gramaticales, por errores recurrentes, por un vocabulario disminuido, ¿sí? Entonces, esto es para que nos quede un poquito más claro los 5 aspectos que nosotros veíamos ahorita. ¿Hasta aquí tienen alguna duda antes de pasar a lo que es el trastorno fonológico? ¿No? Ok. Yo, maestra, Bueno, Laura Obando. ¿sí, maestra? Soy maestra de primer año, pero no sé cómo apoyar a un niño que precisamente ¿cómo le diré? Se rehúsa a expresarse, o sea, nada más platica conmigo. Estoy presentando dificultad para integrarlo con los demás compañeros. No habla con sus demás compañeros, solamente se dirige a mí. Ok, y por ejemplo ahí, maestra, usted ya indagó un poquito más a poder buscar cuáles serían estas causas por las que el alumno no quiere interactuar. Me estaba comentando su mamá que desde el preescolar, o sea, siempre ha sido así, pero la maestra no le ponía atención, simplemente decía que iba a llegar el momento en que él tuviera la necesidad de comunicarse. Bueno, en este caso ella. Pero le vuelvo a repetir, con sus compañeros trabaja si yo estoy ahí con ellos, pero que tenga una comunicación con ellos, no. Yo he tratado de integrarla, de jalarla en las actividades, pero no, nada más no se presta. Y de verdad que sí, o sea, ya tenemos pues todo este tiempo trabajando presencial. Al preescolar dice que solamente fue 3 meses, entonces, pero que la niña ya era así desde que empezó a tener conciencia. Y sí, ahorita usted que está mencionando esos síntomas, Jaime, cierra la puerta. Ahorita que está mencionando los síntomas, sí tiene 3 de ellos. Ok. Mire, no me voy o me adelantaría un poquito. Ahorita, ¿qué le parece? Vamos a ver lo que son los trastornos fonológicos y de ahí vamos a ver nosotros 3 insumos, los insumos que les mandaron al WhatsApp. Hay uno de ellos que es una evaluación breve, una exploración breve del lenguaje. Y en esa nosotros pudiéramos encontrar también indicadores que nos van a ayudar a comprender o a ver esta parte que está alterada. Entonces, si le parece, nos esperamos tantito, Claro, ahorita claro. checamos y si no damos respuesta, lo retomamos al final. ¿Sí? Claro, gracias. Sí, gracias a usted. Ok, continuamos con lo que son los trastornos fonológicos.
En este aspecto, como su nombre lo dice, nos vamos a enfocar precisamente a ese conjunto de limitaciones que hay en la parte fonológica. ¿Qué quiere decir? En la parte también de conciencia fonológica, ¿no? De lo que está entrando por mis oídos, pero que también se está expresando a través de lo que es el lenguaje. El primer aspecto que nosotros vamos a considerar dentro de esta clasificación sería una dificultad persistente en la producción fonológica que dice interfiere con la ingestibilidad del habla o impide la comunicación verbal de mensajes. ¿Qué quiero decir yo con esto? ¿Cómo lo pudiéramos ver a través de un ejemplo, por ejemplo? Un niño que, por ejemplo, viene y estamos hablando, por ejemplo, de un tema cualquiera, no sé, estamos hablando de la feria y estamos viendo en el aula los diferentes aspectos que hay en una feria, los animales, los dulces, todo, ¿no? Y entonces cuando yo vengo y le pregunto y él quiere participar, le doy la palabra y entonces Juanito empieza y me dice puras palabras cortadas a lo mejor. La Luela no hizo y empieza y no logro comprender el mensaje porque hay muchos errores en la parte fonológica, en la parte de la producción del mensaje. Está omitiendo muchas consonantes, está omitiendo vocales, o sea, hay omisión, por ejemplo, de fonemas que no me ayudan a yo poder comprender el mensaje que él me está dando. Entonces ahí ya no hay una comunicación funcional. Les decía hace ratito, una cosa es cuando hay un error de omisión, que yo puedo decir, la casa es Loja y Gande. Todos entendimos el mensaje. No fue necesario, aunque yo sé que hubo errores en la producción fonológica, comprendí el mensaje. Pero si yo digo, la asa de mi mamá, Loja no hizo, o el perro, y empiezo a mezclar ahora sí que palabras que no llevan una coherencia en el mensaje y no logro comunicar ni expresar tanto una necesidad o dar respuesta a lo que yo pregunté, entonces ahí hay un error en la comunicación verbal. Entonces aquí vamos a tomar el primer aspecto en esta dificultad en la producción fonológica, ¿sí? El segundo aspecto que vamos a tomar como parte de este trastorno nos dice, la alteración causa limitaciones en la comunicación eficaz, lo cual va a interferir en la participación social, en los logros académicos, en el desempeño laboral, en la forma individual o en cualquier otra combinación. Esta producción fonológica común, por ejemplo, en preescolar y en primer grado de primaria en cuestión del fonema R, que es lo más común que encontramos muchas veces, ¿no? El hecho de que el alumno no puede pronunciar la R ni la doble R, pero puede comunicarse perfectamente y puedo entender el mensaje que él me está dando y no me está afectando tanto en la parte académica ni en la parte de participación social. ¿Por qué? Porque el alumno es capaz de comunicarse. Ahí sí hay una producción fonológica incorrecta, pero no me está causando una limitación ni en la participación social ni en los logros académicos. Solamente es una falla en la articulación de un fonema. Cuando ya yo les decía que la limitación o esta producción fonológica está causando que el alumno no logre comunicarse o que no le entiendan sus compañeros y que yo no logre entender o que, por ejemplo, no pueda acceder a los contenidos que estamos abordando dentro del aula porque no logro yo comprender qué es lo que él me quiere decir o qué es lo que quiere comunicar, entonces aquí ya estamos cumpliendo los dos criterios, tanto la dificultad en la producción fonológica y la limitación en la comunicación eficaz. No sé si queda claro este aspecto, maestros. ¿Sí? Sí, maestra. Sí, maestra, Ok. todo claro. Ok. El tercer aspecto que yo voy a tener que ver que se cumpla para que yo pueda clasificar igual de esta manera en el trastorno nos dice de igual manera
que los síntomas se van a producir en las primeras fases del desarrollo y de igual manera en el indicador D, que las dificultades no se van a atribuir a otras condiciones propias del alumno, ¿no? Llámese una discapacidad intelectual, llámese un trastorno del espectro autista, una sordera, un parálisis cerebral. Entonces, por ende, diríamos, ya tengo yo los dos criterios de abajo, que sería que se está presentando esta dificultad en las primeras fases del desarrollo. Digamos que se está presentando a los 7 años. Yo estoy viendo que mi alumno no es capaz de comunicarse, que mi alumno no es capaz de tener una comunicación funcional y de que aparte hay muchos errores en la producción fonológica. Les decía, hay omisiones, hay sustituciones, no logro comprender el mensaje, entonces estaríamos hablando específicamente de que se está presentando un trastorno fonológico, ¿sí? Ahora, para que quede un poquito más claro, estos dos trastornos que nosotros acabamos ahorita de ver, ¿cómo pudiéramos identificar estas dificultades comunicativas? Lo primero, que era lo que veíamos hace ratito, es conocer las pautas de adquisición del lenguaje en el infante. Al WhatsApp les compartieron un insumo por ahí que se llama observación del lenguaje. Por ahí, si lo tienen a la mano, les pido que lo abran para que vayamos comprendiendo un poquito más. ¿De qué nos habla este insumo? Vienen algunos rubros, es como un guión de observación, ahí ya viene listo para contestarse, pero es lo que nosotros pudiéramos ir observando en nuestros chiquitos, ¿no? Es esta parte que dice, viene desde 1 año hasta los 6. Entonces, de acuerdo a la edad en la que se encuentren mis alumnos, o lo puedo ver yo a lo mejor con mis hijos, con mi sobrino, con un vecino que estoy observando y empiezo a notar esto. Por ejemplo, nos vamos a la que dice de 3 a los 6 años. ¿Qué es lo que yo tendría que observar en cuanto a expresión, comprensión y comunicación? Dice, para comunicarse el niño utiliza normalmente, ¿qué utiliza? El lenguaje oral o el lenguaje gestual. Y el lenguaje oral comprende sonidos, palabras y frases. El lenguaje gestual, gestos con valor comunicativo y puedo poner yo una observación. Cuando el niño se expresa, ¿cómo lo hace? A lo mejor yo puedo poner, generalmente no se le entiende nada porque no logro entender lo que el niño quiere expresar. A lo mejor solamente lo hace por indicaciones y yo ahí comprendo que quiere ir al baño porque se toca, yo comprendo que está enojado porque llora, pero oralmente no se comunica. Entonces ahí empiezo a marcar. Habla, por ejemplo, de cómo se expresa, si se expresa a través de sonidos, de palabras sueltas, con frases. En la parte de comprensión, por ejemplo, nos dice, comprende los mensajes y las intenciones comunicativas, o sea, comprende esa intención con la que el adulto le está hablando, no, sí, o pongo mi observación. Comprende 2 o más órdenes. Reconoce objetos, acciones, personas, atiende y comprende narraciones, cuentos, canciones. Comprende órdenes que incluyen términos de categorías, por ejemplo, animales, muebles, conceptos, las funciones de estos. En cuestión comunicativa, dice si se comunica espontáneamente, cuando se expresa, cómo lo hace también, cuando se comunica con sus familiares, cuando se comunica, lo hace con, que era la pregunta que decía o el aspecto que decía la maestra hace ratito, ¿no? Solamente se comunica con sus familiares, solamente se comunica con el adulto. Ah, bueno, pero no se comunica con los demás. ¿Por qué? Ya empezaríamos a indagar nosotros el por qué, ¿no? Entonces, este ya es un instrumento que nosotros pudiéramos ocupar. Está como guión de observación más que como una lista de cotejo, pero nos va a permitir conocer, aquí ya sería lo que se espera, pues ¿qué se esperaría? Que el alumno logre expresarse de manera oral y de manera gestual, ¿no? Si lo hace únicamente gestual a los 5 años y no se comunica oralmente para nada, pues ahí ya me está diciendo lo que decíamos hace ratito, ya me está dando un signo de alarma de que algo no está bien. Ok. Otro de los aspectos que vamos a retomar sería la entrevista inicial a los padres de familia. Es necesario, maestros,
que hay muchos que cuando es, por ejemplo, yo les decía, cuando es el periodo de preinscripciones o de inscripciones, hacemos una entrevista a los padres, que sería lo ideal para todos, o es lo que lo que tendríamos que tener todos, ¿no? Datos que nos permitan saber aspectos generales del desarrollo del niño y que pueden incidir en las conductas o en las dificultades que se pudieran presentar. En entrevista inicial no varía lo que teníamos en la sesión pasada, que son datos generales, antecedentes del desarrollo, situación actual del alumno. Podemos hacer entrevistas cortas, pero que nos den información necesaria y referente sin necesidad de hacer 5 o 6 hojas, ¿sí? Y el otro es conocimiento de los signos de alarma en el desarrollo del lenguaje. Por ahí de igual manera se les compartió una imagen. Viene una imagen donde vienen algunos nada más de los signos de alarma que pudiéramos conocer o identificar de los 0 o del primer año a los 5 años. A los 7 años, perdón. Por ejemplo, aquí dice de los 3 a los 5 años, presencia de un periodo de falta de fluidez verbal, o sea, repite sonidos, palabras, frases. Por ejemplo, que yo le diga, hola, ¿cómo estás, Toñito? Hola, ¿cómo estás, Toñito? ¿Cómo te sientes hoy? ¿Cómo te sientes hoy? Y me esté repitiendo lo que yo le esté preguntando y no hay una intención comunicativa, no hay una comunicación funcional. Dificultad en interpretar y el uso de términos espaciales. Por ejemplo, que no comprenda a los 5 años el hecho de que yo le diga, dame la pelota que está atrás de ti y que la busque enfrente. O que tenga 6 años, perdón, y que tampoco comprende esta parte todavía de lateralidad. No nos vayamos a izquierda, derecha, sino, por ejemplo, arriba, abajo, enfrente, detrás, ¿no? Dice, por ejemplo, aquí, dificultad en el uso de tiempos verbales. A los 4 años no sabe contar lo que le pasa, o sea que yo le pregunte, ¿por dónde te caíste? ¿O qué te pasó? Y que tenga la rodilla raspada y que no me dé una respuesta, por ejemplo, el hecho, se cayó en el árbol, o me tiró Toñito, o el perro me tiró, ¿no? Y que se quede callado y que no me pueda dar una respuesta corta de algo que le está pasando. Entonces ya ahí son signos que me están indicando que algo no está bien. ¿Sí? Ya tenemos las pautas de lo que se debería lograr y tenemos también los signos de alarma. Ahora nos vamos con la siguiente, por favor. Dice aquí ya, yo ya tengo lo que es mi guión de observación, por ejemplo. Ya tengo yo los parámetros típicos del lenguaje. Pero ahora, ¿cómo voy a saber yo o qué pudiera aplicar específicamente a mis alumnos en los que estoy observando que hay una dificultad? También se les compartió este instrumento que se llama exploración breve del lenguaje. Por ahí ahorita la voy a ver. Quienes la tengan a la mano la pueden abrir y ahorita la vamos a compartir por aquí. Maestro Mario, no sé si me puede apoyar con compartir la exploración breve. A ver, permítanme tantito. Exploración breve, ¿verdad, maestra? Sí, por favor. O aquí la tengo, creo que ya la mano. A ver, creo que ya quedó. No sé si la logran ver. Sí. Sí, sí se ve, maestra. Ya, Ok. maestra, ya se ve. Bueno, esta es como tal, no es una evaluación estandarizada porque es un insumo que elaboramos, es algo que yo elaboré, es una exploración breve, es un instrumento
entendible, corto, manejable, que no va a necesitar tanto de que podamos o que digamos, ay, pero es que es muy difícil y ¿quién lo va a aplicar? ¿No? Lo podemos aplicar nosotros siempre y cuando tengamos el referente de comprender primero a qué se refiere. Como tip, algo que pudiéramos hacer para empezar a familiarizarnos con esta exploración, por ejemplo, sería que la apliquemos a alguien, a un vecino, a nuestros hijos a lo mejor, a nuestros sobrinos, a nuestro primo, a alguien, para que yo empiece a tener mayor, ahora sí que manejo de los aspectos que conlleva. Lleva datos de identificación, de igual manera, nombre del niño o la niña, fecha de nacimiento, edad, lugar de nacimiento, en este caso es de preescolar, jardín de niños, si es, por ejemplo, de primer ingreso, si es nuevo ingreso, si es reingreso, el grupo y la fecha de aplicación, perdón, y el nombre de quien está aplicando. El primer aspecto que vamos a evaluar con esta exploración es la comprensión. Entonces vienen preguntas básicas y dice aquí la consigna. Registrar las respuestas tal y como las dice el niño. Algo que tenemos que tener cuidado cuando nosotros apliquemos un instrumento del que sea, y en este caso cuando hablamos de un instrumento para evaluar lo que es lenguaje y comunicación, no va a haber respuestas malas. Tenemos que tener cuidado también con nuestra ahora sí, con los gestos y con nuestra expresión facial. Por ejemplo, si yo vengo y le pregunto al niño, a ver, no le voy a decir, a ver, te voy a hacer las siguientes preguntas y la primera pregunta es, ¿cómo te llamas? ¿No? Si estamos hablando de que es preescolar, pues tenemos que hacerlo a lo mejor a través de juegos o el tener yo aquí la hoja y estar ahora sí que interactuando con el niño para que no se sienta tan bien invadido en esta parte de que se le va a aplicar la evaluación, ¿no? Por ejemplo, ya, a ver, vamos a jugar un juego, te voy a preguntar algunas cosas y al final, por ejemplo, va a haber un premio, ¿no? Y el premio va a ser que tenga acceso a lo mejor a uno de los juegos o de los juguetes que están dentro del aula, por ejemplo, ¿no? Lo primero, ¿cómo te llamas? Si él me contesta, Pavo, y se llama Pablo, lo voy a escribir tal cual. Otra vez, ¿cómo te llamas? No, la primera respuesta que él me dé es la que yo voy a poner, porque si no, entonces estamos ahora sí que corrigiendo de cierta manera y eso no es correcto porque entonces estamos alterando los resultados de lo que estamos aplicando, ¿sí? ¿Cuántos años tienes? Si no me contestas, se queda en 0 y a lo mejor solamente pongo una diagonal. ¿Dónde vives? Mi casa Loja o casa María. Se pone la respuesta tal cual el alumno le está dando. ¿Dónde venden, por ejemplo, los bolillos? ¿O dónde venden pan? Si me dice la tienda, si me dice la panadería, está bien, porque a lo mejor no hay una panadería cerca, pero en la tienda de la esquina los venden. Es correcto. ¿Qué es un plátano? O sea, el plátano, yo sé que le dice banano. Bueno, ¿qué es un banano? La respuesta que me dé es la respuesta. En todo lo que yo voy a aplicar, la respuesta que el alumno me dé es la que yo voy a tener. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte de comprensión estamos evaluando esta parte de conceptos y de uso también de los conceptos. Del conocer cuáles son las funciones y para qué sirven algunas cosas. El segundo punto dice, registrar las observaciones relevantes de la conducta. Yo le voy a preguntar, a ver, ¿cuál es tu boca? Y ya él se toca la cabeza, invalido, y ahí le pongo, por ejemplo, una diagonal. Le voy a dar una instrucción y le digo, toca la puerta y regresa a la silla, porque estaba en la silla, por ejemplo. Y si veo que se queda parado y no lo hace, pongo una diagonal a lo mejor tal vez porque no comprendió la indicación que yo le di. Y estamos hablando de que solamente tenía 2 elementos esta consigna. Viene otra abajo y dice, levántate, toma el lápiz y ponlo debajo de la mesa. Para eso, pues yo voy a estar en un lugar donde esté la mesa y voy a tener el lápiz ya en mi mesita, ¿sí? Utilización del lenguaje. Dice repetición de palabras, registrar tal como las dice el niño. Aquí, por ejemplo, yo voy a registrar esta parte de utilización del lenguaje, por ahí se me olvidó quitarla. La podemos quitar, la omitimos y yo voy a usar unas tablas que vienen aquí abajo. Entonces, esta tablita que dice aquí,
la voy a marcar ahorita en rojo y para cuando se las mande, la podemos quitar porque lo voy a evaluar posteriormente. Dice, se le pedirá que repita una serie de palabras y oraciones que van en aumento. Lo que vamos a evaluar en este aspecto específicamente va a ser memoria auditiva y utilización del lenguaje. ¿Por qué? Porque yo le voy a ir dando, por ejemplo, le voy a decir, a ver, vas a repetir lo que yo diga. Perro, gato. Perro o pelo tato. Lo dijo. Y voy a poner al lado tal cual la palabra que él utilizó. Vestido, calcetas, y a lo mejor me vuelve a decir con omisiones o con sustituciones, lo dice. Pero, por ejemplo, yo voy avanzando y voy aumentando el número de palabras, ¿no? Si a lo mejor el alumno ya no fue capaz de contestar de los 4 elementos para abajo, por ejemplo, donde dice rojo, pantalón, ahí invalido y ya le pongo una línea nada más o una diagonal, porque ya no fue capaz de memorizar las palabras que yo le estaba diciendo y nos quedamos a lo mejor en 2 elementos o en 3. De ahí viene una frase, por ejemplo, una frase sencilla que dice, mi papá me regaló una pelota y a lo mejor él nada más se quedó, pelota papá, ¿ok? Escribo tal cual al lado como lo dijo. Y entonces ahí ya estamos teniendo un error discursivo, una cuestión en que también está omitiendo algunos elementos de una oración, ¿sí? Y de ahí dice, muestre las imágenes correspondientes y escriba el rumbo de la respuesta. Se les compartió también un material que dice tarjetas. Esas tarjetas traen las imágenes de las palabras que nosotros vamos a evaluar. Específicamente en las tablas siguientes, lo que vamos a evaluar es la parte fonológica, la parte de producción fonológica. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a evaluar si hay errores en la cuestión de producción fonológica. Por ejemplo, le presento la imagen de abeja. Para estas actividades, para estas siguientes tablas, que vienen aquí abajo, para todas estas, está el archivo de tarjetas. Entonces, yo le presento, por ejemplo, la imagen de abeja. ¿Qué es esto? Y a lo mejor no me dice y me dice, mariposa, ¿ok? Ahí voy a poner una diagonal igual. Si, por ejemplo, yo le pongo una imagen de elefante y me dice elefante, voy a escribir elefante, no le voy a dar la oportunidad, como les decía hace ratito, de corregir y de volver a decir, ¿no? Entonces, la primer palabra, tal cual el articule, es lo que voy a ir haciendo. Y así sucesivamente en todas las palabras. Voy a evaluar la producción en vocales, en consonantes, en diptongos, en sílabas trabadas y en sinfones. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan y que a lo mejor apliquen con alguien que conozcan por ahí esta evaluación para que también vayan agarrando más práctica y sea más accesible. Ahora, ¿a quiénes le voy a aplicar esta evaluación? Solamente a aquellos niños con los que yo esté visualizando que puede haber una dificultad significativa, en la que estoy viendo de que, bueno, tengo muchos problemas en cuestión articulatoria, voy a aplicar este aspecto. O a lo mejor no comprendo el mensaje, decía la maestra hace ratito. ¿Cuál es el problema con mi niño? Si solamente es la parte de que no logra platicar, no logra establecer una conversación, pero en lo demás, cuando yo le aplico esto, me da respuesta, entonces no es por ahí esta parte del trastornos, ¿no? Habría que indagar cuáles son o a qué se debe esta parte de que no quiera hablar, y entonces para eso podríamos aplicar desde la entrevista inicial y ver cuáles son los factores que están incidiendo en que el alumno no logre comunicarse o no quiera establecer una conversación con sus pares o con otros adultos que estén cerca de él, ¿no? No sé si me doy a entender. ¿Por qué? Porque si queremos aplicar esta evaluación a todos nuestros niños, no vamos a terminar. Entonces, sí es tener muy claro hacia quién va dirigida.
¿sí? Esta parte de las imágenes, ustedes la pueden hacer ya sea en tarjetas, que ustedes digan, bueno, a mí se me facilita más el tenerlo en impreso y a lo mejor en una hoja imprimo 4 imágenes y ya las tengo y las forro con Contact y a lo mejor me van a servir por mucho tiempo. O a lo mejor yo soy muy hábil y digo, bueno, se las voy a presentar en la computadora y yo voy registrando, ¿sí? Entonces es un material muy sencillo. Creo que es muy accesible. Aquí dice, por ejemplo, preguntas de comprensión de cuento. Yo puedo presentarle un cuento o ustedes pueden buscar, por ejemplo, en internet una secuencia y hay cuentos de 4 imágenes, por ejemplo, de Caperucita, y vienen 4 imágenes, las imprimo, igual le digo, a ver, Juanito, vamos a armar un cuento y se las pongo ahí y entonces yo le voy contando el cuento a través de esas 4 imágenes nada más y empiezo las preguntas. Una pregunta, por ejemplo, pudiera ser, ¿cómo se llamó el cuento? Y a lo mejor era Caperucita Roja y me dice, el perro no sé qué, ¿no? Y no tiene nada que ver con lo que le estoy preguntando. Y la segunda pregunta, por ejemplo, ¿qué le pasó a Caperucita Roja? Y no me da respuesta. O a lo mejor sí, pero con errores, por ejemplo, igual fonéticos. Y la tercera pregunta, yo puedo decir, bueno, ¿cómo era el lobo? Y a lo mejor él me lo describe o no me lo describe. Aquí queda libre a el cuento que ustedes elijan y las preguntas que ustedes elijan. Y aquí dice observaciones generales, que igual lo pudiéramos omitir o a lo mejor si podemos observarlo, lo podemos dejar. Dice observaciones generales, conducta, colaboración, datos significativos, lenguaje o frenillo o piezas dentarias, que esto es un poco más complejo, pero a lo mejor sí hay niños en los que pudiéramos percibir una conducta, por ejemplo, inadecuada. Su conducta fue, o conducta durante la evaluación, el alumno se mostró muy inquieto, no colaboró, no logró comunicarse y dar respuesta a las consignas que se le preguntaban, o se mostró irritado al momento de la evaluación, no sé, solamente sería eso, no es forzosamente que tendríamos que contestar o dar respuesta a todos los aspectos que aquí marca, ¿sí? Y nada más. Entonces, no sé si alguien tenga duda en cuestión a la aplicación de esta exploración, no sé qué les pareció, si lo sienten muy complejo o sienten que sí les puede ser funcional en la práctica. En lo personal, maestra, muchas gracias. Yo sí lo voy a utilizar. Ok, gracias, maestra Laura. ¿Sí? ¿Alguien más? No sé si maestra Beatriz. A mí se me hace bastante funcional. Creo que es uno de las propuestas que se han hecho en lo que llevamos de diplomado, que ahorita me doy cuenta que para la problemática que tengo con una de mis alumnas, que con las otras compañeras también he comentado y también me han apoyado en lo que han compartido de los test, en cuestión de que el por qué se le dificulta, por ejemplo, comunicarse, por qué se le olvida con frecuencia las cosas, pero justamente aquí veo varias preguntas que me pueden ser de utilidad para partir como de lo básico, ¿no? Porque a veces queremos aplicar ciertas actividades que aún no domina, pero uno sigue como maestro frente a grupo considerando pues que ya está en la edad, ¿no? Sin embargo, pues partir de aspectos sencillos y previos a lo mejor que hasta podría considerar que son de preescolar, primer grado, pero pues de ahí al final del día me tiene que salir un resultado y poder hacer ahora sí mis ajustes razonables en la planeación. Y pues, ni modo, también como maestra ser conscientes de dónde partir, ¿no? Sí, maestra, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que el propósito con el que también
se están haciendo estas actividades, algo que yo le reconozco mucho tanto al maestro José Luis, a la maestra Raquel de la normal, es esta parte de ir un paso más, ¿no? Tanto de los chicos que están, de los maestros que están en formación, porque a veces decimos, bueno, estamos en nivel primaria, estamos en preescolar, pero no se nos habla mucho o vemos a muy escasos, insumos, esta parte de lo que son, por ejemplo, estos trastornos del aprendizaje, ¿no? No conocemos a veces desde la parte de formación aspectos que conllevan a cómo evaluar, cómo trabajar con un niño, por ejemplo, con autismo o con alumnos con discapacidad intelectual, con síndrome de Down, con TDAH. Y la inclusión nos está exigiendo que demos una respuesta, porque así es. Porque al final la inclusión no se va a quedar en los maestros de educación especial o de educación inclusiva, sino que nos va a exigir o nos exige a todos los que estamos involucrados a dar con una respuesta con calidad y equidad, ¿no? Pero a veces decimos, bueno, sí, pero entonces, ¿cómo le hago? Entonces, yo la verdad es que sí reconozco y sí le felicito al maestro José Luis esta parte del buscar acciones que nos ayuden a poder actualizarnos en estos temas y sobre todo a ustedes el hecho de participar, porque muchas veces también tenemos la oportunidad y no la aprovechamos. Y sí es importante que lo conozcamos, les decía, no tanto por la parte de etiquetar a un alumno, sino por la parte de que nosotros como maestros sepamos de dónde partir y qué podemos hacer. Este solamente es un instrumento. Hay muchos maestros que si ustedes buscan, indagan en la red, pueden encontrar instrumentos que a lo mejor, por ejemplo, nos vamos a encontrar muy comúnmente con insumos o con protocolos que son españoles, pero que si los descargamos y los contextualizamos a nuestro entorno, nos pueden ser útiles y los podemos entender, pero esto conlleva tiempo, conlleva el hecho de exigirnos a nosotros mismos también esta parte de ser autodidactas, ¿no? Entonces, yo espero que realmente les sirva, que les sea funcional. Ahorita vamos a ver solamente algunas estrategias que pudieran serles útiles, pero antes de pasar, no sé si alguien más tenga algún otro comentario. Gracias, maestra Beatriz. No sé si alguien más tenga otro comentario acerca de este protocolo, si tienen alguna otra duda antes de pasar a lo siguiente. No, maestra, el instrumento está muy claro, es muy preciso y bueno, en lo personal yo agradezco mucho por ese instrumento porque, no sé, hasta me emociona un poco porque pienso que en el ciclo escolar que entra voy a iniciar precisamente con este diagnóstico para mejorar mi labor docente. Ok, gracias, maestra Marta. Ok, si no hubiera ninguna otra duda, vamos a continuar con la presentación. Por ahí les enviamos este archivo en PDF, pero ahorita al terminar la sesión les envío las diapositivas y les envío el archivo en Word para que lo puedan modificar. Y vamos a continuar. Maestro Mario, ¿pudiéramos poner la presentación, por favor? Ok. Ok, ya vimos qué es lo que podemos utilizar para la identificación de estas dificultades, de estos trastornos. Ya vimos un instrumento, pero ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Ya una vez que identificamos. Ok, nos vamos a ir a la diapositiva. Nos vamos a ir a la diapositiva 15, perdón. Ya nada más por ahí para que ustedes tengan claro en la cuestión de cuando vayan a evaluar o analizar los resultados. Tenemos aquí en la cuestión de producción fonológica dos aspectos que se van a dar. Uno es la sustitución de un fonema por otro. Por ejemplo, aquí dice,
Si en la oración me está diciendo que el alumno tiene que repetir y pronunciar, mi perro es muy cariñoso y se llama Rocco, y en lugar de decir esto, el niño dice, por ejemplo, mi pelo es muy calinoso y se llama Loco. Dijo la oración, pero con sustitución de fonemas. ¿Qué quiere decir? Que cambió la R por la L y la ñ por la N. Ahí estamos hablando de sustitución. Cuando omitimos un fonema, el ejemplo pudiera ser, hoy jugamos todo el día en el parque. Y yo digo, hoy jugamos todo el día en el parque. Ahí estoy omitiendo porque no estoy pronunciando, por ejemplo, el fonema R que estaba ahí. Aquí en la imagen del ejemplo también nos viene, dice, miato atul. Esta parte de pronunciación fonológica era lo que les decía yo hace ratito. Si, por ejemplo, todas las frases o todas las palabras que el alumno pronuncia sustituye y omite fonemas, va a haber una dificultad comunicativa. Si, por ejemplo, aquí el error solamente es totatola, porque no puede pronunciar la K, pero lo demás lo pronuncia bien, entonces no hay un problema como tal. Sí hay un problema de producción fonológica en cuestión de articulación, pero en cuestión comunicativa no, porque logro entender lo que él o ella me quiere decir. Solamente es para que quede claro qué es lo que yo pudiera encontrar al momento de ya revisar lo que fue el instrumento que apliqué, ¿sí? Nos vamos con la siguiente. ¿Qué actividades, qué es lo que yo puedo hacer para favorecer y estimular el desarrollo del lenguaje y la comunicación? Uno de los juegos que podemos hacer, dos aspectos que tenemos que evitar es, uno, evidenciar al niño. Por ejemplo, si yo estoy en el aula y yo ya sé y es evidente que Carlitos tiene un problema de producción fonológica en cuestión del fonema R, por ejemplo, del fonema L, que no lo puede pronunciar, lo que no le va a ayudar va a ser el que lo evidenciemos y, Carlitos, no se dice perro, no se dice pelo, se dice perro. O a ver, otra vez. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Sí podemos corregir, pero hacerlo de una manera que el alumno no se sienta agredido y que no se haga más la dificultad que yo ya estoy haciendo, ¿sí? Otro es el trabajo colaborativo entre docente y padres de familia. ¿Por qué? Porque en esta cuestión de lenguaje, maestros, es muy importante que los papás colaboren y que hagan un trabajo también en casa, porque si no, no vamos a ver resultados. Yo tengo al alumno 3, 4 horas dentro de mi aula, pero ellos lo tienen todos los días. Y si yo a lo mejor estoy trabajando esto dentro del aula, pero ellos no lo están trabajando en casa, va a ser muy difícil y voy a tener muchas dificultades para lograr lo que yo quiero, ¿no? Aparte, hay actividades en las que sí voy a tener el tiempo para poder trabajarlas, pero hay actividades que tienen que fortalecerse en casa. Uno de los juegos que pudiéramos aplicar y que lo pudiéramos aplicar con todos los alumnos es el de veo. Por ejemplo, yo puedo ver si tengo una cuestión en la parte de vocabulario y veo que hay un escaso vocabulario, puedo hacer juegos en los que, por ejemplo, vamos a jugar el día de hoy como actividad para iniciar el día dentro de mi clase, vamos a jugar al veo. A ver, veo, y estoy en el aula. Aquí, por ejemplo, vienen estos objetos, pero yo pudiera decirlo. Es algo que nos ayuda a que no nos dé calor, tiene aspas, es grande, es blanco y está en el techo. Y a lo mejor está el ventilador y está el foco. Y entonces ya le pregunto yo a Pablito, ¿qué es? Y a lo mejor me dice la puerta. A ver, alguien más. Y entonces empezamos a jugar, no hacemos evidente el problema con Pablo, que ya sé que está y lo estoy haciendo partícipe de, pero la actividad va dirigida a él. Ya estamos haciendo un ajuste razonable y ya estamos respondiendo a una necesidad. Puede ser que a lo mejor yo llevo un cuadernillo de trabajo especial con él y va a haber actividades que voy a hacer en clase y va a haber actividades que a lo mejor voy a sugerir que papá o mamá realicen en casa, ¿sí? Otro de las actividades que pudiéramos trabajar es la parte de vocabulario.
La siguiente, por favor. Ok, aquí por ejemplo nos dice, de igual, observa las imágenes y juega veo. Puede ser el mismo juego, pero ahora yo puedo empezar aquí y vamos a repetir primero el nombre de los animales que vemos aquí. León. ¿Y cómo le hace león? No, pues vamos a trabajar también sonidos, por ejemplo. El cerdo, ¿cómo? El conejo, ¿cómo le hace el conejo? O, por ejemplo, yo puedo decir, vamos a trabajar características y vamos a trabajar, por ejemplo, adjetivos calificativos. A ver, ¿cómo es el león? No, pues el león es grande, es café, es así. Una vez que yo ya trabajé el vocabulario, que ya trabajé características, que ya trabajé nombre y sonidos de los animales, entonces voy a trabajar y vamos a hacer adivinanzas y a lo mejor yo me siento con el niño o la niña y vamos a trabajar. A ver, es un animal que tiene una nariz chiquita, es de color rosa, tiene 2 orejas y 4 patas. ¿Cuál es? Esta tiene la finalidad únicamente, o tiene, mejor dicho, tiene varias finalidades porque trabajamos aumento de vocabulario, trabajamos aspectos de identificación, identificamos, trabajamos clasificación, trabajamos obviamente la parte de producción fonológica igual. Entonces podemos cambiar y a lo mejor lo hacemos en lugar de animales. Si esta semana voy a ver, por ejemplo, medios de transporte en mi aula, entonces meto medios de transporte y ya estoy abarcando. No me estoy alejando de lo que estoy trabajando en clase, pero estoy dándole otra finalidad, ¿sí? Otro de los juegos que pudiéramos hacer dentro de clase, la siguiente diapositiva, por favor. Son actividades de conciencia fonológica. En esta, por ejemplo, podemos hacer un memorama y trabajar la parte de las rimas, ¿no? O de los nombres. Por ejemplo, aquí, a ver, hacemos esto, lo podemos hacer como memorama, sacamos tarjetas, lo trabajamos en equipos. No sería a lo mejor individual o también lo podemos hacer individual, pero si queremos abarcar a la totalidad de nuestro grupo, podemos trabajar con los demás igual. Los nombres de los objetos, podemos trabajar características y con el alumno al que va dirigido podemos trabajar vocabulario y conciencia fonológica en el siguiente sentido. Por ejemplo, ya sacamos avión. Ah, bueno, y a lo mejor, ¿qué nombre se escucha igual a avión? ¿O qué palabra termina igual que avión? Y a lo mejor aquí en estas imágenes yo le agrego abajo el nombre del objeto, el nombre del animal, y entonces ya lo vemos de manera visual y de manera auditiva. No sé si me doy a entender. ¿Sí? Ok. Otro juego que podemos hacer es el juego de la oca. Aquí, por ejemplo, esta puede ser una actividad que trabajamos igual dentro de clase y que podemos reforzar en casa. Y podemos sacar mucho provecho, por ejemplo, de esta. Esta sería para el fonema R. Aquí podemos empezar y empezamos con el nombre y vemos vocabulario. Vemos producción fonológica porque podemos repetir. Ah, bueno, a ver, vamos a decir fuerte. ¿En qué te cayó? No, pues me cayó en el número 1. ¿Qué ves aquí? ¿Qué es esto? Una losa. Ah, a ver, ¿qué es? Es una rosa. A ver, ¿cómo dijimos? Y empezamos a subrayar o a hacer más clara la producción de este fonema para que lo haga, ¿no? Podemos hacerlo, por ejemplo, ahí dice Samantha, yo hice un juego de la oca para trabajar el fonema S. Efectivamente, lo podemos hacer de los diferentes fonemas que podamos ver que están siendo omitidos o sustituidos, ¿sí? Y les decía, puede ser para aumento de vocabulario y puede ser también para producción fonológica. Y otra actividad que también pudiéramos hacer. Sí, perdón. Disculpe, la maestra Samantha tiene levantada la mano. Sí, maestra. Hola, maestra, no, nada más quería mostrarlo igual. Aquí lo tengo y pues para que vean que como que es muy sencillo de elaborar, yo lo hice con cartulina y pues imprimí las imágenes y aquí
lo tengo, igual como la maestra explica, pues van cayendo en la casilla de los dibujos y pues se le va cuestionando al pequeño acerca de la imagen, no se cayó en el suéter, bueno, ¿qué es eso? ¿De qué color es? ¿Para qué nos sirve? Y pues así podemos favorecer el lenguaje. Y la verdad es una actividad muy divertida y pues estamos dando un fin, ¿no? Solo lo quería mostrar por si mis compañeros lo quieren ver, para que vean que pues es sencillo de realizar. Gracias, maestra. Sí, efectivamente. Ahora sí que el hecho de estas tecnologías, el Internet, nos da la facilidad de que podemos encontrar todo, ¿no? Desde las imágenes que anteriormente tardábamos cuánto tiempo en hacer material o que decíamos, ay, no, pero para comprarlo, ahorita podemos hacerlo nosotros de manera simple. Si en nuestra escuela tenemos, por ejemplo, esta parte del acceso a las TIC, si hay a lo mejor un cañón, podemos hacer juegos interactivos en los que solamente vamos a utilizar nuestra computadora y puede ser también llamativo para los niños. ¿Sí? Otra de las actividades que también ustedes pueden ver y pueden buscar en internet y hay una infinidad y pueden a lo mejor hasta hacer cuadernillos y se los dan a los papás para que sea trabajo en casa. Esto siempre y cuando contemos obviamente con papás pues comprometidos. A veces sabemos que hay quienes es un poco difícil esta parte y es en lugar de ser, pues ahora sí que nuestra mano fuerte a veces es algo con lo que batallamos la colaboración con los padres de familia, pues con quienes sí podemos hacer uso de ello, ¿no? Hay actividades también que nos ayudan también con esta parte tanto de memoria auditiva como de la parte de comprensión y expresión en la comunicación. Nos vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y, por ejemplo, ustedes pueden buscar lecturas cortas en las que trabajemos la parte comprensiva. Yo creo que todos hemos visto en internet, por ejemplo, este tipo de lecturas que son cortas y que nos llevan ya a la parte de indagar o de cuestionar al alumno acerca de lo que se trató el cuento. En el caso de la otra, de la imagen que viene aquí del lado derecho, dice colorea las imágenes y nómbralas por frases. La abuela prepara una tarta de fresas. A lo mejor yo le puedo cambiar y edito esta imagen y le pongo, la abuela prepara un pastel de fresas. ¿Qué ocupa la abuela para preparar el pastel de fresas? Y a lo mejor ahí empiezo con esta parte de, pastel de fresas. ¿Qué lleva un pastel de fresas? Puede ser que no le enseño las imágenes como primer aspecto para ver y para valorar esta parte comprensiva, ¿no? A lo mejor, ¿qué lleva un pastel de fresas? Lleva naranja. Entonces, no lleva una coherencia a lo que estoy preguntando tampoco, ¿no? Entonces, ya después yo le presento las imágenes y a ver, selecciona lo que lleva el pastel de la abuela, y ya empieza a agarrar, ¿no? Y entonces solamente uno de estos elementos pues quedaría fuera. Entonces, estas actividades de igual pueden trabajarse de manera individual, maestros, o pueden trabajarse de manera colectiva o a través de actividades de grupo. De equipos. Entonces, solamente son algunas, hay muchas más que si ustedes buscan les pueden ser funcionales y que, por ejemplo, del juego del veo puedo sacar muchas más, lo puedo hacer por campos semánticos, lo puedo hacer de acuerdo al tema que yo estoy abordando en clase. Son actividades sencillas, no requieren tampoco tantos recursos y decir, ay, no, pero es que voy a gastar mucho en material. Les decía, hay materiales muy accesibles que yo puedo hacer o que puedo construir también con nuestros niños. Por ejemplo, un juego de la oca lo podemos construir. Llevamos revistas y vamos a buscar entre todo el grupo, a ver, vamos a buscar objetos que tengan la letra R, por ejemplo, y al final hacemos un juego de la oca por equipos, o sale un juego de la oca por el fonema S en una mesa, en un equipo, otro del fonema R, otro del fonema de la T, por ejemplo, ¿no? Entonces, solamente es una idea. Espero que también les sea funcional. Ahora sí que esto va a depender de lo que tengamos a la mano y de que también pues sí nos va a llevar a lo mejor un poquito de tiempo, pero créanme que va a valer la pena. En cuestión de estos trastornos de la comunicación, maestros, también es algo que no se va a dar un cambio de la noche a la mañana. No esperemos también que ya en un mes ya logró sacar el fonema o en un mes ya se corrigió esta situación con el alumno. Ya veo yo un nivel comprensivo en la cuestión del lenguaje, ¿no?
Es algo que va a ser persistente y por eso les decía, mientras más trabajemos en conjunto con los padres de familia, pues tendremos mayores resultados. Entonces, no sé si tengan alguna otra duda. Con esto estaríamos terminando la sesión del día de hoy. Damos un espacio para preguntas, para dudas. ¿Nadie? Yo sí, maestra. ¿Así, maestra? Entonces, para decir o mencionar que un alumno tenga algún trastorno del lenguaje, sería poder diagnosticarlo hasta la edad de 6 años o antes. No. En el rubro, en uno de los indicadores que nos marca ahí, nos dice que es en la etapa de, dice, inicio de las deficiencias en la edad de desarrollo. A ver, permíteme, para no equivocarme de cómo lo dice tal cual. Sí, se producen las primeras fases del periodo de desarrollo. Aquí podemos encontrar una variante, porque hay quienes lo consideran a lo mejor algunos hasta los 6 años, pero si lo vemos como tal hasta el desarrollo, pudiéramos decir que es antes de la adolescencia, ¿sí? Ese sería nuestro periodo crítico para evaluar. Antes de la adolescencia tendrían que estar presentes estos indicadores. Les decía hace ratito, es muy difícil que podamos decir como tal que en edad preescolar se están ya presentando o como tal decir, es que este niño tiene un trastorno de lenguaje o tiene un trastorno fonológico en edad preescolar, porque el alumno todavía está en un proceso madurativo. Entonces, es muy común que nos encontremos dificultades en la producción fonológica, por ejemplo, en preescolar, con algunos fonemas. Y no quiere decir que el alumno ya tenga un trastorno, es simplemente parte de la madurez que a lo mejor si aplicamos estos ejercicios de estimulación, llega a un primer año de primaria y ya logra sacar, por ejemplo, la producción de esos fonemas. Entonces, no sé si me doy a entender. No consideremos, no quiero decir que no, porque va a haber quienes van a utilizar instrumentos estandarizados y a lo mejor sí nos pueden dar ya un diagnóstico como tal, pero de manera común en lo que ustedes pudieran aplicar y en lo que nosotros pudiéramos aplicar dentro de estos niveles, pues sí tendríamos que considerar este margen de darles y de respetar también la etapa madurativa y de desarrollo del niño, sobre todo en edad preescolar. Gracias. Gracias a usted, maestra. No sé si alguien tenga más dudas. El siguiente tema que estaríamos abordando en la sesión que viene, el siguiente martes, sería trastorno del espectro autista. Entonces, por ahí de igual manera, si hay algún insumo que les vaya yo a mandar, se los mando para que lo tengan a la mano el día de la sesión. Y si no, pues estaríamos trabajándolo ya el siguiente día martes. Entonces, por ahí, si no hay alguna otra duda o algún comentario, maestro José Luis, no sé si hay alguna información que les tenga que dar a los maestros. Por ahí pregunta la maestra Karen López que si no va a dejar tarea. En esta ocasión no vamos a dejar tarea porque pues ya abordamos los insumos. Esto fue más informativo, más de que ustedes conocieran. Ya a lo mejor para la siguiente sesión sí vamos a dejar una tarea por ahí. Solo agradecer, maestra, la participación tanto de usted como de los compañeros y de quienes participaron y la invitación para que en el cierre del módulo el próximo martes, pues ojalá podamos participar más personas todavía para poder enriquecer nuestros aprendizajes. Muchas gracias a los 91 que estuvimos hoy y a usted, por supuesto, muchísimas gracias. Que tengan bonita tarde. Gracias, maestro. Igualmente, pues bonita tarde a todos. Nos vemos la próxima semana entonces. Que tengan un bonito descanso.
Hasta luego. Buenas Muchas noches. gracias. Hasta luego, maestra. Hasta Gracias. luego. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Dios los bendice. Gracias, hasta luego Gracias. igualmente. Gracias, igualmente.